Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos análisis, ver estos videos, pero además por dejar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias que son muy importantes para nosotros. Siempre hemos dicho y lo he insistido en los últimos programas, el papel que queremos jugar acá no es el de emisario o mensajero de buenas ni de malas noticias, porque entendemos que la política no es un ejercicio de terapia de grupo, ni es un espacio o estos espacios o este foro que ustedes escuchan estos análisis y tienen la oportunidad de interactuar y de criticar. Esto no puede ser un ejercicio simplemente de desahogo. Lo que tratamos de hacer es presentar una serie de situaciones en contexto para analizarlas, evaluarlas y tener una mejor comprensión de lo que está pasando en Venezuela. Ya hemos venido comentando cada una de las incidencias que han estado rodeando pues, a todo el tema electoral, pero esta semana nos parece que es muy importante. Se ha en redes sociales, que son en definitiva las que están marcando la agenda del debate público para los temas que tienen que ver con Venezuela, se ha venido hablando en las últimas semanas de la posibilidad de una transición, de la posibilidad de una negociación, de la intervención de los Estados Unidos para ofrecerle una amnistía a Nicolás Maduro, de las gestiones públicas, lo cual sí se ha confirmado. Algunos países tales como Panamá que le han hecho ofrecimientos públicos a Nicolás Maduro de asilo. Y para ordenar esta discusión, lo primero que yo quiero decir es que esto se ha planteado muy mal desde el principio. Y se ha planteado muy mal porque lo voy a razonar de esta manera. Partimos, en primer lugar, de una idea, se presume que en un régimen político democrático existen unos principios que regulan, que son la convivencia, la tolerancia, el respeto, y que existe una tecnología, un mecanismo para dirimir las diferencias. Normalmente este mecanismo es el voto mediante una elección. No es un mecanismo perfecto porque nadie puede decir que la mitad más uno es la entera voluntad soberana de un pueblo, pero aún con esta imperfección, ese es un mecanismo que es universalmente aceptado. Hay una especie de consenso que surge luego de la elección donde las personas que no se ven representadas en esa decisión aceptan la decisión que ha tomado la mayoría, que es normalmente la mitad más uno o más de ese cuerpo electoral. Y esto es importante porque nos plantea un poco la manera como se ha abordado el tema en Venezuela, siempre invocando la necesidad de agotar las vías pacíficas, las vías de la negociación, las vías electorales. Algunos las llaman democráticas, pero en realidad son vías electorales para resolver el problema que hay pues, con el régimen chavista. La grave situación que se enfrenta en Venezuela es que no hay garantías. No hay garantías políticas, no hay garantías constitucionales. Y en esa situación de indefensión, pues los ciudadanos que no están de acuerdo o que están abiertamente en desacuerdo con el régimen chavista no tienen ningún tipo de protección. Esto deja, digamos, una situación de en el más absoluto desamparo a aquellas personas que tienen el atrevimiento de pensar digamos, en contra de lo que es la ideología oficial. Frente a esto, por supuesto, surgen, bueno, las discusiones, los debates, cómo vamos a enfrentar. El régimen chavista siempre abre unas pequeñitas ventanas de participación electoral para que, no solamente para tratar de legitimarse. ¿Qué es legitimarse? Es lograr la aceptación. Esa es la legitimación. Legitimarse, la diferencia entre lo legal y lo legítimo. Lo legal es lo que está prescrito en la ley. Lo legítimo es lo que es aceptado comúnmente por la gente. Cuando el chavismo se abre a la posibilidad de una elección fraudulenta, lo que quiere es enmascarar una situación para que la gente que lo adversa diga, bueno, fuimos a una elección, esa elección se perdió, aceptamos eso, con lo cual no estamos de acuerdo. La situación que se presenta acá
es complicada, es compleja, porque se ha hecho del agotar y del insistir en formas pacíficas, electorales, democráticas, para enfrentar el chavismo la única manera. Por supuesto, alguien inmediatamente, cuando acabo de decir esto, podrá decir o podrá escribir ahora en el chat para los debates. Bueno, entonces usted lo que está es sugiriendo, usted lo que está proponiendo es que la otra forma, la contrapuesta sería la lucha armada. No, no estoy proponiendo eso. Yo he sido, y esto debo aprovechar la oportunidad para explicarlo mejor en el día de hoy. El hecho de que yo argumente que el posible desarrollo de la crisis política en Venezuela va a ser por vías violentas o de confrontación armada, eso no quiere decir que es que yo esté abogando porque la gente tiene que ir a armarse con un cuchillo o una cauchera o palos y piedras y escudos de cartón para ir a enfrentar al régimen. Ni tampoco estoy planteando que algún país o un grupo de países tienen necesariamente que intervenir. Lo que yo estoy es advirtiendo que dadas las condiciones que se nos presentan, el desarrollo más probable es que no va a encontrar un nivel de resolución por las vías democrático-electorales pacíficas. Esto quiere decir que mientras no se den las condiciones para un conflicto de la magnitud suficiente que permita sacar al chavismo del poder, pues será muy difícil sacar al chavismo del poder. Yo creo que eso que acabo de explicar se entiende. Y debo decirlo porque yo no estoy de acuerdo en lanzar a la gente a la calle sin un plan. Esto quiere decir lo contrario. Lo contrario es, yo sí estaría de acuerdo en un plan insurreccional, en que la gente vaya a la calle, en que la gente emprenda, la sociedad emprenda una huelga general política que paralice el país, pero eso requiere de un plan. Y eso no parece ser lo que está planteado en el día de hoy en Venezuela. Entonces, yo no voy a hacer el papel acá de, vamos a decir, de líder político, de decir qué es lo que se debe hacer. Lo que quiero es constatar que en el cuadro de situaciones que se nos presentan, es evidente que las vías electorales pacíficas están agotadas. Y tan es así que hemos visto cómo el régimen ha lanzado esta arremetida en contra de la gente que se le opone. Y entonces la respuesta de algunos sectores, no, es que el régimen lo hace porque tiene miedo. Bueno, yo no entiendo cómo es eso de que el régimen tiene miedo y entonces desata una represión masiva, indiscriminada, en contra de menores de edad, en contra de personas de la tercera edad. Hay un dato muy importante, por cierto, que es importante y es preocupante. El régimen chavista se jacta de tener más de 2.000 personas presas. El Foro Penal, que es una organización sin fines de lucro, admite tener identificadas 700, o sea que entre las cifras del Foro Penal y las que da el régimen chavista existe un universo más o menos aproximado de unas 1.200 personas que han sido forzosamente desaparecidas, que nadie sabe dónde están, que se presume que están en manos del régimen, que pueden estar siendo torturadas. Y que, bueno, esto es parte de esa legalidad con la cual se nos presenta en el día de hoy el régimen chavista. Frente a esto, yo creo que es muy importante abordar esta discusión con mucha crudeza, porque la gente se crea expectativas. Cuando a la gente se le dice que, bueno, que esto es una discusión donde hay que ganar y cobrar, pero entonces la manera de cobrar no está clara, la manera de cobrar no se nos presenta como un plan orgánico, o no digamos un plan, por lo menos como un conjunto de acciones. Esto es lo que lleva a que la gente comience a darle vida a esas tesis que surgen en las redes sociales en la voz de los fabuladores, que tienen el título de influencers, donde ellos dicen, bueno, comienza a darle vida pues a esas teorías de que aseguran que el régimen chavista ya está dispuesto a negociar, ya está negociando su salida, ya está cayendo y que lo que estamos viviendo es la transición. Disculpen, yo opino y argumento la posición contraria. En primer lugar, creo
les decía al comienzo, esto se ha planteado muy mal desde el principio, porque no se puede plantear una negociación con quien no, primero, no quiere negociar, y segundo, no quiere negociar porque no siente que la negociación represente un valor sustancial que le beneficie, que le permita cambiar o mejorar su situación actual. Plantear desde un comienzo una negociación, como se ha planteado, como ustedes han visto que se le ha planteado al chavismo a través de estos 25 años, siempre la oposición acude a esas negociaciones en una posición de debilidad. Y en una posición de debilidad porque hay que reconocer que el chavismo tiene el control del aparato del Estado, tiene el aparato militar, el aparato jurídico político, tiene el control de las policías, perdón, y esto es lo que les permite a ellos ir con fuerza a una negociación y prácticamente imponer sus condiciones. La contraparte, vamos a decir de manera genérica, la oposición, siempre ha centrado su campo de acción a lo estrictamente electoral. Esta es una oposición que a lo largo de estos 25 años se activa en la época pre y en la época electoral, y luego viene el proceso digamos, de catarsis, de evaluación, de discusión, de definir las culpas de lo que ha pasado, para luego volver a reagruparse y tratar de insistir por la vía electoral en la elección siguiente. Y cuando hemos hecho estos señalamientos, lo hacemos desde la perspectiva que es una equivocación de esa oposición pretender que lo electoral agote lo político. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer política no solamente hay que ir a elecciones. Para hacer política o para tratar de sacar al chavismo del poder, del control político del Estado venezolano, no es solamente a través de elecciones. Alguien volverá a replicarme, a decir, bueno, entonces, ¿cómo es un golpe de Estado con los civiles? Bueno, los que tienen armas sabrán cómo hacerlo, ellos han sido entrenados para usar las armas. Mi mensaje más que todo está dirigido a los civiles y a la gente que no tiene formación militar, pero la gente que quiere hacer algo. La respuesta de ese resolver qué hacer o hacer algo que dan los partidos políticos en su casi totalidad es: vamos a organizarnos, y si el régimen nos da una pequeñita ventana para participar, así sea con fraude, participamos, porque según dicen ellos, nadie nos saca de la vía de la ruta electoral. Bueno, lo que ha ocurrido con esto es que se abandonan las otras formas de lucha. Alguien podrá preguntarme, ¿y cuáles son esas otras formas de lucha? ¿Agarrar un fusil, una ametralladora, comenzar a hacer atentados? No. Las otras formas de lucha son las formas de lucha tradicionales que están conectadas con lo que es la organización de tipo social, que en Venezuela se ha abandonado por completo. ¿Qué son esas formas de lucha política, no electoral? La organización de sindicatos, la organización de gremios, la lucha por las cosas más elementales que, aunque no tienen que ver directamente con lo político, están conectadas con la situación política. Y con esto lo que quiero decir es que las fuerzas de la oposición podrían entrar en un proceso, de acumular fuerzas para tener un peso que sea determinante a la hora de negociar con el régimen chavista. Podría hacerlo mejor y con más fuerza si se representa a un movimiento social, gremial, sindical, organizado de carácter nacional. ¿Por qué? Porque en el momento en que, por ejemplo, y esto creo que la mayoría lo va a entender, cuando se están dando estas rondas de negociaciones entre el gobierno y la oposición, pues el gobierno, al decir, bueno, no cumplo con, o no estoy de acuerdo con algo, se sabe que lo está diciendo alguien que tiene la fuerza y el poder para cumplir eso, para poder decidir si algo lo puede o no lo puede hacer. Mientras que la oposición, ¿qué recursos tiene la oposición para presionar al gobierno? Por ejemplo, pensemos por un minuto, ¿qué recursos podía tener la delegación que presidía Gerardo Blay cuando en las negociaciones de México el chavismo les dice, bueno, hasta que nos regresen a Alex Saab,
No vamos a volver a conversar con ustedes. ¿Qué mecanismo tenía esa delegación, por ejemplo, para imponer por lo menos condiciones y garantías electorales? La respuesta es ninguna, porque no tienen nada. Porque aparte del argumento moral de decir, bueno, ustedes nos están abusando, ustedes son arbitrarios, ustedes son la tiranía, pero ¿cuál es la fuerza real que tiene esa oposición? Alguien podría decir, bueno, sí, el 28 se vio, esa oposición esa oposición puede reivindicar el respaldo de la mayoría de la gente que votó por Edmundo González. Pequeño problema, que para que ese peso sea efectivo o, entre comillas, se pueda cobrar, es necesario que pase por la taquilla del régimen chavista. Y cuando llega la taquilla del régimen chavista, la taquilla está cerrada. Lo que quiero decir con esto es que la única manera de que se pueda hacer valer el peso que hay en la calle en contra del régimen chavista, para que eso tenga algún valor, necesita un reconocimiento institucional que dentro del Estado chavista está completamente negado. Eso no existe. No hay manera. Entonces, esto lo digo es para responder que por esa vía las perspectivas de articular una lucha que sea exitosa en contra del chavismo son limitadas, porque esa lucha va a llegar hasta donde el chavismo permita que llegue, como estamos viendo en este momento. Otra situación sería si al momento de sentarse la delegación que encabeza Gerardo Blay con el chavismo, les dice, señores, pues si ustedes no nos dan las condiciones y las garantías electorales mínimas que estamos pidiendo, Venezuela se paraliza mañana. Vamos a una huelga general política, vamos a huelgas regionales. Por supuesto, esto sería posible si y solo si existe un trabajo que no se hace en días, ni en semanas, ni en meses. Es un trabajo que se hace en años, de organizar un movimiento sindical, un movimiento trabajador, donde converjan estudiantes y otras fuerzas y sectores de la sociedad venezolana, que puedan entender que solamente por la manera de ir ganando esos espacios en la lucha social es como se puede acumular la suficiente fuerza política para eventualmente estar en condiciones, por lo menos en condiciones de una relativa paridad, que nunca va a ser tal porque ese sector jamás va a tener, el elemento armado, ¿verdad? Pero sí podría tener la suficiente fuerza para poder obligar a la contraparte a hacer eso que todo el mundo dice en estos días y que yo he defendido en este programa, que está mal planteado y que es negociar. Nadie negocia digamos, de la nada. Entonces, cuando yo digo que esto está mal planteado desde el comienzo, es porque la oposición siempre plantea negociar desde una posición de debilidad, vulnerable, y por eso el chavismo hace lo que le da la gana con esa oposición. El chavismo les fue aplicando cada arbitrariedad, cada abuso, y la oposición no tenía otra alternativa sino aceptar y esconderse o refugiarse en el argumento, vamos a llamarlo de tipo moral, de decir, bueno, sabemos que nos van a hacer trampa, sabemos que nos van a robar las elecciones, pero nadie nos va a sacar de la ruta electoral. Bueno, esto ya yo creo que es más que evidente que con lo que ocurrió el 28 de julio, yo me atrevería a pensar que la oposición no puede seguir repitiendo ese estribillo de que nadie nos saca de la ruta electoral. De hecho, yo escribí un artículo un poco evaluando que si la oposición quiere o quisiera mantenerse en la vía electoral, la única forma de hacerlo era aceptar las condiciones leoninas y grotescas del fraude electoral del 28. Bueno, lo planteaba como una hipótesis y hemos visto que esa oposición ha reaccionado, esa oposición no acepta los resultados. Por supuesto, al no aceptar los resultados, eso tiene una consecuencia. Esa oposición, si el gobierno de Maduro y si el régimen chavista sigue en el poder, muy probablemente ellos van a hacer elecciones regionales a finales de este año o el próximo año. Pero en esas elecciones no podrá participar esta oposición que no ha reconocido los resultados. Todo esto es el balance
de participar en las peores condiciones en ese proceso electoral. Pero el argumento central que yo quiero defender el día de hoy es que no es posible embarcarse en una negociación con el chavismo sin tener elementos concretos, materiales de presión. Entonces, plantear una lucha de esta manera y lanzarle un grito de auxilio a una llamada comunidad internacional que es ambigua, que es ambivalente, que da marchas y contramarchas, y eso no se puede criticar. Esa es parte de la naturaleza de lo que es la geopolítica. Ya lo hemos discutido en otras oportunidades, porque los estados no tienen amigos, ni siquiera aliados, son intereses. Ningún país va a hacer los intereses de Venezuela que prevalezcan por encima de los intereses propios nacionales. Pero tampoco nadie lo va a hablar con esta crudeza. Por eso es que los países se esconden detrás de esas declaraciones diplomáticas. Algunos hacen la apariencia de tomar algunas decisiones, pero siguen entendiéndose y siguen reconociendo al régimen de Nicolás Maduro. Y por eso no somos optimistas de lo que pueda ser el resultado de las gestiones de esa comunidad internacional, pero ese es un tema que vamos a analizar en las próximas semanas. En lo que queremos centrarnos hoy es en que esa idea que se ha vendido de negociar con el chavismo, de negociar la salida, sin una situación que los obligue a ellos, inclusive acá es pertinente invocar las propias palabras de María Corina Machado en contra de María Corina Machado. Porque María Corina Machado siempre dijo por muchos años que la negociación con el chavismo debía ser el resultado de una amenaza creíble. En su momento nosotros criticamos esa noción de amenaza creíble porque pensamos que frente al chavismo lo que hay es que producir situaciones, no amenazas, y que una amenaza es irrelevante que sea creíble o no. La amenaza tiene que tener la perspectiva de poder verificarse en el tiempo. Y no es un tema de credibilidad, no es un tema de la percepción psicológica de si la amenaza se puede o no se puede verificar, es que ese grupo entienda que está bajo una situación que le puede perjudicar. Sin embargo, hay que decir que la idea general de que bajo una situación concreta de presión, que es como yo reinterpretaría lo que dijo por mucho tiempo María Corina Machado, solamente bajo presión es que el chavismo y cualquiera puede aceptar ir a negociar. Bajo la presión de lograr mejores condiciones, bajo la presión de lograr alivio para una situación, digamos, de presión. Pero esta María Corina hay que enfrentarla a la María Corina del 2024, donde ella habla de la necesidad de ir a una negociación como una situación preliminar a la transición en el marco de una, digamos, de un intercambio, vamos a repetir, pues de una negociación enmarcada en un esquema de garantías, de concesiones que se le hace al chavismo. Entonces, mucha gente lo ha criticado. Por ejemplo, los familiares de los presos políticos civiles y militares. Mucha gente dice, bueno, pero hemos luchado todo esto, tenemos la mayoría, hemos ganado, y entonces ahora hay que darles a ellos un bono para que se vayan del poder. O sea, hay que darles un incentivo, un estímulo. Hay que sobornarlos para que se vayan del poder. O sea, esto es, al chavismo, ante la imposibilidad de derrotarlo en una confrontación directa, hay que pedirle de muchas maneras que se vaya. Hay que invocar el argumento moral, hay que decir que perdieron las elecciones, hay que decir que un exilio dorado. Yo creo que esto lo que presenta es un cuadro profundamente debilitado y lastimoso, porque así no se negocia. Pero esta es digamos, vamos a decir, la consideración de tipo, la consideración moral inconveniente, moralmente hablando, es que mucha gente legítimamente se puede sentir traicionada
cuando dicen, bueno, hemos luchado todo esto para finalmente llegar a la conclusión de que a los esbirros del SEBIN y del FAES que han perpetrado todo tipo de torturas, hay que darles digamos, una especie de salvoconducto para que el chavismo entregue el poder. Que nadie será perseguido o que muy pocos serán perseguidos, o algunos serán perseguidos y otros no. Bueno, esta es la dimensión moral del argumento, que tiene un valor importante. En la que yo quiero enfocarme es en la otra parte, que es la parte pragmática, que es sin una presión, sin condiciones reales. O sea, la pregunta es la siguiente, y entonces esto tenemos que analizarlo con mucha frialdad. ¿Acaso está María Corina Machado y Edmundo González en una posición de ofrecerle garantías y salvoconductos al régimen chavista? La respuesta, que muchos de ustedes dirán, es sí, porque tienen el respaldo popular, lo cual no vamos a discutir. Por supuesto que sí, el 28 de julio ellos estarían hablando, ellos estarían ofreciendo esas condiciones, esas garantías, esos incentivos para que el chavismo abandone el poder desde una posición de poder, porque representan los millones de venezolanos que votaron por esa opción. Ahora, la pregunta, ¿cuáles son los mecanismos políticos o institucionales que tiene María Corina Machado y Edmundo González para obligar a que la contraparte acepte eso como una realidad? De hecho, ellos han llegado al extremo, y esta es algo, esta de las cosas que ha pasado tanto en Venezuela que hay muchos detalles que se nos escapan, pero hay uno muy importante, muy importante para explicar esto que está pasando en este momento. Los voceros del chavismo, Vladimir Padrino López como cabeza del brazo armado, digamos, del régimen chavista, ellos siempre fueron de manera muy calculada y deliberada, fueron cuidadosos cuando ellos dijeron antes de las elecciones que iban a respetar la decisión del Consejo Nacional Electoral, no la voluntad del pueblo expresada en votos. Por lo que analizábamos la semana pasada, para los militares es un tema de legalidad. Ellos no están entrenados para pensar ni para razonar, aunque esto que estoy diciendo pueda ofender la mediocridad de Padrino López, pero es así, los militares están entrenados para seguir órdenes en todos los niveles, comenzando por él mismo. Entonces, ellos tienen que asegurarse que los militares tienen como un esquema sumamente claro entre blanco y negro, no hay duda, aquí no hay claro oscuro, aquí no hay colores grises, simplemente no importa que parece que un militar se le plantea la contradicción, bueno, yo creo haber visto a miles de personas votando por Edmundo. Creo que eso fue lo que vi el 28. Pero tengo un papel que dice que lo legal no es eso. Eso que yo vi no es la realidad. La realidad es que Elvis Amoroso acaba de proclamar a Nicolás Maduro como presidente. Entonces, en esa trampa que ellos le montan a sus propios militares, bueno, ahí le están dando el argumento para apoyar una decisión, entre comillas, legal, porque eso es lo que a ellos les interesa. Digamos, apoyarse en eso, aunque eso no tenga ninguna conexión con la realidad. Bueno, Padrino López ellos fueron muy, digamos, repetitivos en esto de que vamos a hacer cumplir lo que digan los organismos legales, constitucionales, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo que decida el CNE y lo que decida el Tribunal Supremo de Justicia es la palabra final, es lo que se va a tomar como lo legal. Ahora, dentro de ese esquema, ¿cómo puede, que es mi pregunta original, cómo podría María Corina Machado y Edmundo González cobrar? ¿Cómo se cobra en la taquilla del chavismo si la taquilla está cerrada? Por eso es que esa negociación, en la forma como se ha planteado, es una negociación que no conduce prácticamente a nada. Esa oferta que le hace María Corina Machado en esos 4 puntos, que lucen muy bien para el discurso, lucen muy bien para animar a la gente, para que la gente mantenga viva la esperanza. El problema es que esas condiciones que ella plantea son absolutamente inviables, porque esa no es la realidad que se está viviendo hoy con el chavismo. Lo que se está viviendo hoy con el chavismo es que ellos tienen el poder
y que quienes le ofrecen a ellos un salvoconducto e incentivos para que salgan del poder no tienen la capacidad de cumplir eso que están ofreciendo. Y ya ahí, si el objetivo era tratar de animar a algunos militares o algunos operadores del chavismo para que rompan filas, pues no tienen que ser muy, ilustrados para entender que esa promesa que se les está haciendo, esa oferta que se les está haciendo, pues no tiene posibilidades de sustentarse, porque no tiene el poder, la fuerza que le permita convertirse en algo que sea viable. El otro tema que ha sido abusivamente manoseado en las redes sociales en los últimos días, el tema de una presunta transición, da la impresión que operadores políticos, la gente que quizás quiere ayudar la causa venezolana, se han dado la tarea de propagar presuntas buenas noticias. Hay quienes dicen, no, ya Estados Unidos le dio un ultimátum a Maduro, es hasta el 4 de noviembre, hasta el 5 de noviembre. Bueno, todo esto lo que busca es crear, digamos, confusión. Creo que en otros casos ni siquiera crear confusión, sino hay gente que entiende que decir estas cosas, produce seguidores, porque hay personas que quisieran escuchar, que escuchan esto porque quieren que esto sea real. El problema es que lo que estamos viendo en este momento no va en esa dirección. Aquí no se puede hablar de una transición hasta el momento en que se produzca una confrontación. Y de esta manera, pues yo quiero, plantear la conclusión del análisis de esta semana. Cuando hemos dicho que esas negociaciones están mal planteadas y esas ideas de una posible transición es algo que no tiene es una cosa descabellada, porque eso no, o sea, en este momento no es lo que se está viviendo, es porque necesariamente tanto la negociación como la transición, la transición sería consecuencia de la otra, la negociación, se están saltando un capítulo, una fase, una etapa fundamental en el proceso, que es la etapa del conflicto. Sin conflicto, sin un conflicto que realmente obligue a una de las partes a entender que está en una situación de necesidad, sin conflicto, sin confrontación, no hay negociación posible. Y sin negociación, pues evidentemente no hay manera de poder comenzar a hablar de una transición, porque ya la transición es el resultado de esa negociación donde se ha pactado, bueno, cómo se entrega el gobierno, cómo quedan las cosas, pero esto, señores y señoras y señores, no ocurre por la voluntad o por el psicologismo o por el deseo de una, dos o tres personas. Son dinámicas complejas que solamente se pueden captar en el momento en que ya están en desarrollo. Quiero adelantarme a quienes seguramente van a cuestionar este planteamiento diciendo, bueno, entonces tú lo que quieres es que la gente es una lucha civil. No, en Venezuela no hay forma de lucha civil, de una guerra civil, perdón, de una guerra civil. No hay guerra civil porque el concepto fundamental de la guerra civil son bloques de la población que están armados, varios bloques que se enfrentan entre sí. En Venezuela es otra cosa. En Venezuela creo que estamos frente a un genocidio donde hay un bloque que está armado, que es el del régimen chavista, que está linchando moral y físicamente a la población civil desarmada. Entonces no es una guerra civil lo que se está viviendo en Venezuela. Cuando yo digo que no se puede hablar ni de negociación ni de transición sin que previamente se desarrolle en toda su plenitud el conflicto que permita dirimir si hay o no hay la capacidad para sacar al chavismo del poder, no es que yo esté celebrando por las víctimas que seguramente se van a producir, no es que yo esté, satisfecho o esté en una posición de decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. Yo simplemente lo que estoy constatando es que evitar ese conflicto con el chavismo en estos 25 años le ha costado sumamente caro a la República de Venezuela, donde no solamente hemos perdido vidas,
de venezolanos, de civiles y de militares, sino que también estamos prácticamente a punto de perder lo que se conoce como la república, como esa institución, como esa capa basal, cortical, que agrupa a la sociedad venezolana y que lamentablemente en manos del chavismo se ha convertido en una balsa que naufraga a la deriva en el Mar Caribe. Eh, no es algo que no depende de lo que yo diga. Es la constatación histórica de que los procesos políticos y sociales tienen que pasar por fases, por etapas inevitables de conflictos, y estos conflictos pueden tener diferente naturaleza. No es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Pero sin un conflicto que permita delinear la correlación de fuerzas entre los bandos que están enfrentados y sin las condiciones de presión que se puedan ejercer sobre uno de esos bandos, pues es prácticamente imposible pensar en una negociación seria. Lo que veremos son repeticiones en el futuro de sesiones donde un grupo con el argumento moral, pues dice, bueno, tiene que haber condiciones, etcétera, y el otro grupo con el poder de las armas y revestido pues de esa coraza que le permite actuar como Estado, que no es poca cosa, se da el lujo de prácticamente aplastar a la otra parte. Frente a esto, yo lo que puedo decir es que no es correcto pensar que una negociación va a surgir de la nada, y menos aún una transición. Creo que eso no está planteado, y que en la coyuntura actual que se está viviendo en este momento, yo con lo que veo puedo constatar que en este momento no hay condiciones que permitan pensar que hay algún tipo de negociación seria o significativa entre el régimen chavista y la oposición. Es más, yo me atrevería a estirar un poco esta apreciación para decir, tampoco creo que podamos decir que hay una negociación en marcha entre los Estados Unidos y el régimen chavista, por muchas razones. Una de ellas es porque el gobierno de los Estados Unidos ya está llegando a su final y el chavismo lo sabe, y el chavismo lo que está haciendo es ir a hacer contactos, conversar, pero no una negociación con el rango de lo que eso significa en el esquema de pedir, ceder, hacer concesiones significativas. Yo creo que aquí lo que estamos es frente a una estrategia donde el chavismo está utilizando el contexto que se le presenta para, una vez más, usar las negociaciones en su propio beneficio, alargando los tiempos, esperando a que ese contexto, bien sea internacional o nacional, le sea suficientemente favorable para seguir en el poder. El balance final es que no porque se diga que hay una negociación o que hay una transición, eso automáticamente provoca que eso ocurra. Ni porque se hablen de estas dos dinámicas, eso va a llevar a que el chavismo de un día para otro diga sí. Porque si algo está claro, es que hay que entender que por la forma que se plantea el conflicto en Venezuela, por el control que tiene el régimen chavista del aparato estatal venezolano, es difícil pensar en una solución para Venezuela que se salte necesariamente la etapa del conflicto entre las partes que están involucradas, y que esto pueda eventualmente terminar con el derrocamiento del régimen chavista y que éste definitivamente quede fuera del poder.